Bueno, creo que todos y todas, al estar inmerso en una cultura que en gran medida nos define y gran medida nos ayuda a ser, entre otras variables, quienes somos, esta propia cultura ofrece un modelo, un estándar, un prototipo sobre lo que se supone que debe ser conductualmente el amor, lo que significa el amor y estar enamorado, enamorarse. Así como también esta propia cultura nos condiciona y nos hace creer que hay una serie de sentimientos, hay una serie de condiciones sobre cómo, cuándo, con quién sí y con quién no, y qué es lo normal. Eso es todo ese conjunto de condiciones es lo que se llama el amor romántico, con el cual la gran mayoría de nosotros hemos crecido. Sin embargo, lo que pasa con este amor romántico es que en muchas ocasiones las personas, bueno, muchos de nosotros incluso, nos hemos visto inmersos en relaciones amorosas que no son sanas, que ahora se llama, han recibido el nombre como relaciones tóxicas. Y uno no es en ese momento capaz de darse cuenta de que está viviendo quizás situaciones de abuso. El amor que sentimos o que creemos sentir en muchas ocasiones hacia esa persona puede nublar nuestro juicio, nublar nuestra capacidad de darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Y es posible tender a normalizar y perdonar cualquier tipo de cosa, por muy abusiva que sea hacia nosotros. En ese sentido, es normal, lamentablemente, que estas conductas se normalicen por parte de la víctima o incluso las justifiquen. No me cambia. Ahí sí. Antes de hablar sobre los mitos del amor romántico, me gustaría también señalar que este componente cultural, descriptivo y normativo es el causante que uno desarrolla un conjunto de creencias, de imágenes idealizadas en torno al amor, lo que se supone que debería ser el amor. Y estas creencias incluyen mitos. Bueno, gran parte de mi generación creció viendo películas de Disney que nos condicionaron sobre cómo debía ser el amor o lo que debíamos esperar de él. Y estos mitos impiden el establecimiento de impiden y obstaculizan que uno cree relaciones sanas y provoca la aceptación, normalización, justificación, tolerancia incluso sobre comportamientos abusivos y ofensivos. Esto es lo que hace que muchas veces nosotros nos veamos como en este ciclo de la violencia y nos enredemos en una relación abusiva. Nosotros como psicólogos, muchas veces, de hecho, un motivo de consulta bastante frecuente es el tema de relaciones de pareja. Y cuando nos paramos a indagar sobre qué está pasando en esa pareja, qué está pasando en estos dos componentes, eh, vemos que la gran mayoría de las personas llega a vivir y a normalizar eh, situaciones altamente estresantes y niveles de malestar claramente importantes y que no deberían permitirse vivir. Eh, Hoy, como le he estado introduciendo, vamos a hablar un poquito sobre qué indicadores en distintos niveles podemos encontrar para que nos paremos a pensar sobre si estamos viviendo una relación abusiva o tóxica. Estas relaciones en las que al menos un integrante de la relación tiene comportamientos y actitudes impropias que pueden llegar a suponer una situación de vulnerabilidad psicológica y emocional hacia la otra persona. Eh, en muchas ocasiones el problema es que las personas que están en este círculo vicioso no se dan cuenta que están viviendo una situación de abuso, porque lo normalizamos, como lo mencionamos antes. El, y en ese sentido, muchas veces es la familia la que a veces, los familiares, los amigos, empiezan como a detectar que algo malo pasa y nos empiezan a advertir que lo que estamos soportando, lo que estamos viviendo, no corresponde. Y en ese sentido uno a veces tiene los ojos bastante vendados. Entonces, primero vamos a ver sobre los mitos que pueden rodear al amor romántico, estos mitos con los que nosotros hemos crecido. El primero es el mito del amor universal, el que reconoce que todos aman y viven de la misma manera.
Parece que todos tenemos los mismos sentimientos, todos sentimos y expresamos el amor de la misma forma. Estemos donde estemos y seamos quienes seamos. Se plantea este modelo cultural del amor como universal y común a todas las personas. Cuando lo cierto es que independiente de que hayamos crecido en una cultura, somos seres individuales, únicos, y tenemos maneras únicas de amar y de entender el amor, así como también de expresarlo. Otro mito es el alma gemela, que plantea que hombres, mujeres o relaciones entre hombres o entre mujeres tenemos los mismos deseos, los mismos gustos, las mismas necesidades. Y este tipo de mito, de hecho, muchas veces se ve como fortalecido con frases tan comunes como sin ti no soy nada, ¿no? Que parece que está como muy normalizado en nuestra cultura. Esta clase de frases retroalimentan este mito. Otro, quizás el más frecuente, es el de la media naranja, que entiende que uno es un ser incompleto, que a uno le falta una parte y que necesitamos a esa otra parte, que necesitamos a esa media naranja para completarnos. Y parece que hasta que no nos completa esa media naranja, no somos felices o nos falta algo que, por fin, si pueden apagar los micrófonos. Gracias. Entonces, no sé cómo se silencia todo. Ahí creo que lo apaga. Muchas gracias. Bueno, volviendo al mito de la media naranja, nos hace personas dependientes, ya que es normal que uno a veces no llegue a encontrar una pareja que se sitúe o que entienda el amor como nosotros lo entendemos, o muchas veces las perdemos, o hay periodos de nuestra vida en que estamos solos y parece que nos está faltando algo, que no estamos completos, que no estamos felices, que nos va a faltar algo hasta que llegue esta otra persona. Siguiendo con los mitos, está el del sapo y el príncipe, en el que normalmente a nosotras, las mujeres, nos hace ser seres totalmente incondicionales, que siempre vamos a estar ahí transformando, apoyando, cuidando a esa rana, a esa rana con potencia de príncipe, y parece que tenemos que quedarnos a esperar que gracias a nuestro amor, a nuestra incondicionalidad, esa rana se va a convertir en un príncipe, ¿no es cierto? Cuando la gran mayoría de las veces eso nunca sucede. Y tampoco vale la pena entregar nuestra energía para que alguien cambie, siendo que lo bonito del amor es querer a alguien como es. Por último, tenemos el otro mito tan nefasto, que es quien más te quiere te hará llorar. Es como que él justifica el sufrimiento y normaliza el sufrimiento como un refuerzo, como algo, como un condimento que le da vida al vínculo amoroso. Este mito es súper frecuente, sobre todo en el cine, en la literatura, y por ejemplo, como se pone ahí, sería el caso de Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Que contra más sufrimiento parece que más amor hay. Bien, visto los mitos con los cuales la gran mayoría de nosotras y nosotros hemos crecido y nos ha condicionado, algo tenemos ahí operando sobre lo que hemos mencionado. Vamos a ver distintas actitudes, distintos indicadores que nos pueden dar cierta información sobre que lo que estamos viviendo no es sano, en el sentido de que no es tóxico. Y esto lo he dividido como en distintos niveles. Primero, vamos a hablar el tema de las actitudes de control y de celos. ¿Ya? Vamos a empezar por el que, por ejemplo, que a esa persona le molesta, no le gusta, se muestra molesto, molesta, cuando uno pasa tiempo con sus respectivos amigos y familiares. En ese sentido, cuando uno percibe que esta persona se molesta tanto, tiende al aislamiento hacia que finalmente nuestro universo se empieza a situar junto a esa persona, y al universo también de esa persona se anexa sus familiares y sus amistades, pero las nuestras parece que dejan de existir. Para quienes puedan vivir con esas personas, esa persona empieza a controlar tus gastos,
lleva un control sobre lo que haces, en qué gastas, o pide demasiadas explicaciones sobre lo que uno sobre nuestras propias facturas. Otro tema clásico sobre control y celosía es el tema de las redes sociales. Cuando esta persona, creo que muchos se pueden sentir identificados, identificadas, que las personas con actitudes tóxicas pueden investigar, pueden pedir demasiada información sobre nuestras propias redes sociales, teléfono celular, móvil, y no respetando nuestra privacidad. En ese sentido es súper común que esa persona pueda empezar a exigir que se deje uno de relacionar, que deje de hacer cosas para no molestarlo. Como lo típico de que te empiezan a pedir que bloquees personas, que la elimines, porque pueden significar una vulnerabilidad, puede esa otra persona verse vulnerado o insegurizado. También vemos el tema de que constantemente esa persona puede preguntar sobre qué horarios tenemos y puede planificarnos la vida sin pedirnos ni siquiera nuestra opinión, así como también exigir una compensación por cada favor. Nos podemos sentir menospreciados y esta persona nos va a entender que sin él, sin ella, uno no es nada, no es nadie, y que parece que si esa persona te deja, uno no va a poder seguir adelante, cuando lo cierto es que uno siempre puede seguir adelante, con o sin la persona. El dolor pasa, afortunadamente las emociones son pasajeras, no se quedan, no están diseñadas en nuestro cerebro para quedarse para siempre. Y también aquí es clásico el encontrar que esa persona quizás nos hace sentir que es el único o la única persona que nos puede amar, cuando no es así. Normalmente nos pueden amar más personas. Otra clase de indicador es cuando nos encontramos en reuniones familiares o sociales y uno tiende a tener, se condiciona para no emitir nuestras opiniones, porque parece que nuestras opiniones pueden ser sujetas a humillaciones, a cuestionamientos, y uno finalmente termina por ni siquiera opinar, por miedo. Y en ese sentido es súper clásico el chantaje emocional. Si uno no hace lo que la otra persona espera o desea, se enoja, se enfada, por tanto uno tiende a dejar de hacer cosas para que la otra persona no se enoje. Ahí está el condicionamiento. Así como también que cada vez cuando uno pasa tiempo con alguien del sexo opuesto, un amigo, un familiar, esa persona se molesta, se enoja en exceso, se pone celoso, celosa, y nos obliga de cierta manera o explícitamente a no ver más a esa persona. ¿Puede por favor apagar los micrófonos y la música? Gracias. El último indicador de las actitudes de control y celosía es que esa persona puede tratar con un exceso de paternalismo, maternalismo, sobreprotección, como si nosotros, seres adultos, fuéramos algo que necesita ser cuidado porque no podemos valernos por nosotros mismos, por nosotras mismas. Ahora sobre las actitudes que aluden a la falta de respeto y conflicto. Esta persona se puede meter con nuestra forma de vestir, influenciando de mala manera, de una manera poco saludable, para que uno cambie el propio estilo. Al final esto produce que uno deje de vestirse como quiere para evitar problemas, para evitar discusiones, para evitar que nos señalen o nos juzguen. Así como también esa persona puede hacernos puede hacer sentir que nuestros méritos, que nuestros logros, aquellas cosas que uno se siente orgullosa, parece que deja de tener importancia, le quita importancia a todo lo que nosotros nos podemos sentir orgullosos. Así como también no solamente de nuestros logros, sino de nuestros problemas. Es como súper clásico cuando la otra persona nos invalida. Frases como que no es para tanto, que parece que uno se queja excesivamente, cuando sí es válido para nosotros, cuando a nosotros sí nos importa. Y eso es lo único que importa, valga la redundancia, que a nosotros nos importe. Otro indicador
es en situaciones de discusión, cuando esta persona tiende a ignorarnos, pueden pasar días en que esta persona no deja de emitir palabras, y esto, como hemos visto en otros indicadores, lo que produce a la larga es que sea uno siempre quien, por condicionamiento, rompa este hielo, porque el que nos ignoren es otra forma de una violencia más encubierta, pero que también hace daño. Otro indicador sería el que finalmente parece que uno acaba siendo culpable de todo lo que tiene que ver con esa persona. Parece que uno es como el nexo de la justificación de cualquier problema, todo tiene una explicación finalmente en una, ¿no? No sé, siempre se encuentra la relación entre nuestra conducta con los problemas de esta otra persona. Y así como también esa persona recuerda frecuentemente cuáles son nuestros fallos, cuáles son nuestros errores, aquellas cosas por las que tenemos que trabajar quizás, así como que también señala cuáles han sido nuestros errores en el pasado. En ese sentido, uno lo que tiende a hacer es dejar de contar nuestros problemas a nuestros familiares, a nuestros seres cercanos, porque sabemos, porque aprendemos a que si lo hacemos, esta persona, si lo sabe, puede estallar en cólera, puede estallar en rabia, porque no quiere ser señalada, porque no quiere ser justificada y porque al final la culpa parece que todo es de nosotros. Entonces uno en todos estos indicadores vamos viendo cómo uno finalmente se va aislando, se va metiendo en sí mismo y no va compartiendo, no va expresando lo que nos puede estar pasando. Eso es parte del ciclo de la violencia. Y esto produce que uno simplemente al final uno se puede sentir tan invalidada como persona que lo que a nosotros nos pueda parecer mal, simplemente lo dejamos hasta de hablar, lo dejamos de señalizar, porque uno sabe que finalmente esa persona no te va a escuchar, se lo va a terminar, se lo va a acabar tomando mal, y porque también parece que vamos a ser culpables nosotros también de lo que nos sentimos mal. Otro indicador es que esta persona se puede dirigir a nosotros, bueno, y es frecuente, con exigencias, malos modos, insultos, y que esto pasa a ser parte del trato habitual. Así como también esa persona empieza en esto de que nos invalidamos, acabe tomando decisiones que afecten a ambas personas, sin evidentemente pedir nuestra opinión, incluso sin informarnos. Otra serie de actitudes tóxicas que se pueden encontrar en la esfera sexual es que uno finalmente puede acabar teniendo relaciones sexuales sin el consentimiento de uno, pueden hasta haber violaciones, puede uno, incluso con el consentimiento de uno, acabar teniendo sexo para evitar que esa persona se enoje, para evitar que esa persona pueda buscar por otra parte, podemos entrar en manipulaciones. Al final uno termina teniendo relaciones sexuales para complacer sus deseos y no los propios. Así como también uno se puede ver chantajeado para realizar prácticas sexuales que no pueden ser quizás de nuestro agrado. Y es súper común en este punto que esa persona acabe manipulando de cierta manera, explícita o implícitamente, en que si no es contigo puede ser con otra persona. Entonces uno al final acaba cediendo por miedo a que te deje. Que el miedo al abandono también está muy metido en todo este tema. Finalmente esa persona puede compararnos, es frecuente que nos compare con antiguas parejas de su pasado en la esfera sexual, y parece que si uno no cumple con lo mismo que hubo con otras personas, unos menos, se acaba insegurizando, y así también añadimos otro componente bastante tóxico a la relación afectiva. Aquí hemos visto hartos indicadores, hartas situaciones en distintos niveles, y que estaría bien que cada uno
en su propia intimidad, en su propio cuestionamiento, puede revisar si no hemos visto reflejado en alguna o en más de alguna, si no ha pasado o no. Y también en ese sentido es importante tener cuidado, porque ahora también está muy de moda el señalar lo que es inaceptable, que está muy bien, afortunadamente estamos en otro contexto, pero también hay que tener cuidado porque todos y todas en algún momento hemos tenido conductas tóxicas también. Aquí yo creo que la gran mayoría, nadie se salva porque uno no nace sabiendo amar, uno ama y aprende también la conducta del amar sanamente al menos, porque es como lo que habíamos hablado al principio. Hemos crecido con una serie de mitos, hemos crecido con un modelo cultural poco saludable, poco realista sobre lo que es el amor. El amor normalmente no se ajusta a las películas de Disney. Es algo que no es totalmente improbable en una vida normal. Entonces, hemos estado explicando todas estas actitudes, conductas que pueden ser señales de que nuestra pareja es tóxica. Y cuidado, cuidado porque es fácil ver los fallos en los demás y a veces es complicado hacer esa propia autocrítica con nosotros mismos. Todos y todas podemos cometer errores, todos y todas podemos tener fallos, podemos haber caído en conducta de las que hemos señalado. Entonces hay que tener cuidado también antes de enjuiciar a la otra persona. Es una relación tóxica cuando de forma habitual, sostenida, frecuente, se producen estas conductas, ya sea una o varias de ellas. Eh, en muchas ocasiones esta situación puede ser reconducible, se pueden hablar, pero hay veces, evidentemente, que no es uno la persona responsable de hacer que la otra persona, de que la otra sane en el amor. Entonces ahí es obligación personal y uno se tiene que hacer cargo de analizar la situación para saber si efectivamente vale la pena o no intentar arreglar las cosas y quién es el tóxico o la tóxica de la relación. ¿Ya? Y espero que les haya resultado útil, espero que algo les haya removido, algo le haya invitado a pensar y a reflexionar estas, estos indicadores